Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. Gracias, Señor, porque nos dejas estar aquí, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú nos puedas hablar, Señor. Padre, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Aleluya, Dios. Padre, te pedimos que llenes de gracia, Señor, el hermano que va a predicar, Señor. Padre, Señor, que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, Señor. Padre, porque queremos más de ti, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Está basada en el Antiguo Testamento, en un profeta del Antiguo Testamento, se llama Oseas. No sé cuántos hayan leído el libro de Oseas. Es uno de los profetas menores ahí en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues solo quisiera comentar, antes de empezar con la predicación, que pues todo el Antiguo Testamento, hermanos, siempre descansa en Cristo. Todo el Antiguo Testamento siempre nos lleva al Mesías, nos lleva al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, ¿verdad? Es importante tener un contexto, pues primeramente el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, para después poder comprender el Antiguo Testamento, porque ahora estamos en la ley del amor, ¿verdad? Estamos en los tiempos de la gracia. Esto no quiere decir que sea un libertinaje, ¿verdad? Al contrario, es precisamente la gracia lo que nos lleva a vencer el pecado. Pero bueno, pues es importante entender que, pues no porque se predique del Antiguo Testamento, pues vivamos, ¿verdad?, bajo la ley y estas cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Repito, siempre descansan en Cristo, en el Mesías, y siempre está en una figura espiritual en nuestro presente, porque es palabra de Dios. Dice la Escritura que, dice la Biblia, toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y útil para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿En quién se imputó toda la justicia divina? En la persona de Cristo, ¿verdad? En la persona de Cristo. Él fue el pago de la ley, ¿ok? Para que nosotros tengamos libertad sobre el pecado, salvación de nuestras almas y una nueva vida en Cristo. Ok. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar para que Dios pueda respaldar esta palabra. Señor, por favor, rogamos tu favor, tu gracia, así como pedí a mi hermano. Padre, la unción de tu Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, a hablar esta palabra, que pues tú puedas usar al predicador como una mera bocina, Señor, para transmitir lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu palabra. Que tú nos ayudes a entender tus verdades espirituales. Aún yo te ruego que tú puedas tocar corazones, así como lo hiciste en la mañana, Señor. Que puedas poner sensibilidad a un arrepentimiento y un volvernos a ti de todo corazón, Señor. Padre, pues trátanos como veíamos, tu Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y aún es Él el que nos puede llevar a tierra de rectitud. Santifícanos, Dios, y ayúdanos a entender tu amor, Señor, detrás a veces de la reprensión. En el nombre de Jesús. Amén. Oseas, el amor de Dios hacia su pueblo infiel, se titula esta predicación. Oseas, el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Oseas comienza con una historia de amor dolorosa y personal, la del profeta mismo. Oseas se había casado con una mujer cuyo comportamiento y conducta era de una mujer prostituta. Sin embargo, cuanto más ella lo traicionaba, tanto más la amaba Oseas. Él le había brindado todo lo que merecía una buena esposa: su amor, su hogar, su nombre, su reputación. Y ella le pagó viviendo con otros hombres. Él la previno, le suplicó, la castigó. Ella lo humilló hasta las lágrimas, pero él se aferró a ella. ¿Por qué comenzó Oseas con su vida personal? Porque Dios le había pedido que la relacionara con otra historia de amor más trágica aún, la del amor sufrido de Dios por su pueblo.
Dios podía haberse limitado a declarar: Israel es para mí como una esposa adúltera. Pero en vez de hacerlo, utilizó a Oseas para representar dramáticamente tal traición en la vida real, y para mostrar con colores vívidos la ira de Dios, sus celos y sobre todo su amor por su pueblo, desembocando en el fin más amargo. Virtualmente, cada capítulo de Oseas habla de la prostitución, ¿verdad?, en una figura espiritual, o del adulterio en una figura espiritual del pueblo de Dios. Pero detrás de las palabras duras hay una revelación notablemente tierna. Dios no quiere ser solamente el amo de su pueblo, quiere ser el esposo, dándose a sí mismo en un amor íntimo y personal. Oseas publicó y dramatizó estos mensajes en el norte de la nación dividida de Dios, Israel, o como lo menciona Oseas, Efraín. El reinado de Jeroboam II había sido un periodo de prosperidad, tanto así que su colega, su contemporáneo, el profeta Amós, criticó violentamente a los ricos por sus injustas avaricias contra los pobres. Pero poco después de la muerte de Jeroboam, el tejido de la nación comenzó a desmoronarse y a debilitarse. En un periodo de más de 20 años, imagínese usted, 6 reyes ascendieron al trono en 20 años, y 4 de ellos mediante el asesinato del rey anterior. Es posible que Oseas haya vivido hasta poder ver los ejércitos masivos de Asiria tomar por asalto la capital y deportar a todos los israelitas a otras tierras. La esposa de Dios fue arrastrada y perdida, tal como Él lo había advertido. Pero Dios es un esposo. En aquella época en la que la mayoría de la gente pudo haber estado preocupada y más interesada quizás por la política o por los temas militares, Oseas concentró su mensaje en la adoración de ídolos, llamándolo adulterio. Él vio en dicha adoración la raíz de los problemas de Israel. Pero hermanos, ¿no será también esto la raíz de los problemas de nuestra nación? Israel tendía a mezclar las religiones libremente, a pensar que la religión de cada uno tenía algo de verdad, y en cuanto más religión uno tenía, tanto mejor uno andaría. Muchos fueron los profetas que atacaron el culto a los ídolos, pero Oseas demuestra que la preocupación de Dios acerca de la idolatría no es un asunto de capricho religioso, es algo terriblemente personal. Dios, el esposo, no compartirá a su esposa con nadie. La ira y los celos de Dios, expresada con tanta insistencia en el Antiguo Testamento, reflejan su amor potente y desmedido. El pecado no solo viola la ley de Dios, atormenta también su corazón. Y Él castiga para obtener la atención de su amada, de su pueblo. No obstante, aun cuando ella le da la espalda, Él permanece fiel. Está dispuesto a sufrir, esperando que ella cambie algún día. Oseas demuestra que lo que Dios quiere no es castigar, sino amar. Vamos a Oseas 1, por favor. Vamos a Oseas 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. Ponga usted atención a la historia. Es muy interesante cómo va descifrando Dios lo que hay en su corazón. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla,
ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió a Luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, porque no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Israel era próspero en aquel entonces, había trabajo, había dinero, había éxito, pero entonces Oseas les habla directamente de sus pecados y anuncia su destrucción. ¿Puedes imaginar la escena? Los hombres no tienen que ser halagados en sus caminos pecaminosos, tan solo porque triunfan en el mundo. Ni tampoco les durará mucho si siguen en sus transgresiones. El verdadero profeta de Dios debe mostrarle al pueblo su pecado y mostrar que para Dios es excesivamente odioso y aborrecible. ¿Qué pecado denunció Oseas? ¿Cuál fue el pecado que estaba denunciando aquí el profeta? La idolatría. La idolatría es el pecado del cual aquí se les acusa. Y esto es dar a una criatura, hombre o estatua, esa gloria que solo debe darse a Dios. Es una injuria y una afrenta al Creador. Y tal afrenta es comparable con que una esposa sea infiel a su marido. En aquel entonces el culto a otros dioses, dioses de madera, de tallas de árboles, de imágenes, becerros de oro, estatuas, etc., era un pecado tan detestable para Dios como lo sigue siendo ahora. Miren, en este país no han cambiado mucho las cosas a lo largo de los años. Desde los aztecas que adoraban a la diosa Tonantzin, hasta que ahora que los mexicanos civilizados adoran a la Virgen de Guadalupe, que es en realidad la misma. Yo no sé si usted lo sepa, pero justamente de esa escultura que se hicieron los aztecas para adorar a su diosa de la fertilidad, viene la famosa Virgen de Guadalupe. Es la misma, tan solo le cambiaron el nombre con la Inquisición y al paso del tiempo también su imagen. Así es, cuando Fray Juan de Zumárraga, el primer inquisidor español en México, llegó, cambió el nombre de la diosa Tonantzin al de Guadalupe. Para el caso es lo mismo, idolatría, como se llame. Tonantzin, Guadalupe, algunos dicen que Guadalupe es María. Pues sepa usted que la supuesta adoración a la Madre de Dios no viene en la Biblia, sino más bien de tradiciones humanas, de religiones y directamente del paganismo. O sea, la posibilidad de adorar a varios dioses y de rendir culto a ellos, incluso entremezclándolos entre sí. Veamos lo que dice el famoso diccionario Wikipedia sobre Tonantzin. Y esto es información secular, usted la puede ahí obtener de internet, de cualquier biblioteca, etc. Y aclaro que con esto no se pretende ofender a nadie, pero sí se pretende que se deje de ofender a Dios. Si ponemos las diapositivas, por favor. Vamos a ver las diapositivas. Es un problema técnico. Ok. Si quieres poner la computadora, ¿será más rápido? ¿Sí? Okay. Vamos a ver cómo esta diosa Tonantzin es prácticamente la misma. Vamos a ver ahí en la historia, vamos a ver cómo lo ve Dios, vamos a ver el trasfondo de todas las cosas, para que pueda usted entender todo lo que hay en el trasfondo de todo esto. Y repito, no se pretende ofender a nadie, sino se pretende que se deje de ofender a Dios con el terrible pecado de la idolatría. Ok. Ahí viene. Ahorita van a aparecer ahí, ahí está. Dice, ahí podemos ver a la diosa Tonantzin. Esta es. Dice Tonantzin en náhuatl significa nuestra madre venerada. En la cultura y mitología mexica es el término con que se designaba a distintas deidades femeninas, deidades con D minúscula, ¿verdad? O dioses con D minúscula,
principalmente Coatlicue, Cihualcoatl y Teteoinán, que quiere decir madre de los dioses. El caso de Tonatzin repite el de otras mitologías, donde una divinidad, escuche usted bien esto, recibe distintos nombres, ¿ok? O sea, una misma divinidad puede tener varios nombres y puede ser entrelazada con diferentes cultos. Dice, Tonatzin se usaba de la misma manera en que Nuestra Señora se usa para la Virgen María en el catolicismo. En las religiones politeístas, es decir, que adoran a muchos dioses, en particular, una divinidad puede tener distintos nombres, características y manifestaciones, como es en el caso de la diosa hindú Durga, que viene siendo casi lo mismo. Todas estas diosas, si tú te vas más al trasfondo, vienen de la diosa Venus, ¿verdad? Ahí que adoraban ahí los griegos y todas estas cosas. Ok. Otra posibilidad es la integración del culto a varios dioses en uno solo, que adquiere las características y nombres de sus antecesores. Esto es posible en el caso de Tonatzin. Tonatzin, siguiente diapositiva. Vamos a ver qué dice aquí San Bernardino de Sahagún, un historiador. Dice, Tonatzin y la Virgen de Guadalupe. Dice, desde épocas prehispánicas existió un templo de adoración a Tosi Tonatzin en el Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Quizás ustedes lo conocen. Dicho templo fue destruido durante la conquista de México. Sin embargo, los monjes franciscanos mantuvieron una pequeña capilla en este lugar. Bernardino de Sahagún describe el culto a Tonatzin de la siguiente manera. Uno de estos está en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama, ¿cómo? Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llamaban Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios. Sí, ahorita lo vamos a ver un poquito más. Las siguientes diapositivas se ven mejor. Aquí lo estoy leyendo, dice. Fíjese lo que dice. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llamaban Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Ahí hacían muchos sacrificios. Y ahorita vamos a ver qué clase de sacrificios. En honra de esta diosa. Y venían a ella desde muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonatzin. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonatzin, tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonatzin. Y viene ahora a visitar a esta Tonatzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también era sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, vienen de lejanas tierras a esta Tonatzin como antiguamente. Ok, siguiente diapositiva, a ver si se logra ver. Dice, algunos investigadores, como Jacques Lafaye, identifican abiertamente a Tonatzin, póngame atención, fíjese, como Cihualcoatl, según las descripciones del cronista San Bernardino de Sahagún, y con Centeotl, siguiendo el cronista Francisco Javier Clavijero. Sahagún se refiere a Cihualcoatl como la diosa principal de los mexicas. ¿Quién era la diosa principal de los mexicas también? Tonatzin, ¿verdad? Póngame atención, no se me distraiga, vamos a concentrarnos aquí. Y en 2 ocasiones afirma que la llaman con el nombre de ¿qué? Tonatzin. Para Lafaye, para Jacques Soustel y para otros investigadores hay una superposición de ritos de adoración de distintas diosas en la que también se puede ubicar a Tonatzin. En ocasiones se identifica a Tonatzin como madre de Quetzalcóatl, en otras como su esposa y parte de su dualidad, especialmente en su forma de Cihualcoatl, ahorita lo vamos a ver, tales diosas a las que se les identifica como Tonatzin. Y ellas son Tosi, Cihualcoatl, Chicomecatl, Citlaltlicue, Coatlicue, Tonacacihuatl y Omecihuatl. Ok, siguiente diapositiva, ahí la vamos a ver. Ahí está Coatlicue, que también es Tonatzin, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? ¿Pueden ver la cabeza? ¿Qué es la cabeza? Ahí está. ¿Qué significa? La que tiene su falda de ¿qué? Serpientes.
En la mitología mexica es la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento, la madre gestante de Huitzilopochtli. Esta diosa también recibía los nombres de ¿quién? ¿O qué otro nombre se le puede dar? ¿Y qué otra? Guadalupe, ¿no? ¿O María quizás? Ámele como quiera, es la misma. ¿Qué otra? Siguiente diapositiva. Ahí la podemos ver ahora en su figura de Cihualcóatl o Cihuacóatl. Que en náhuatl significa mujer, ¿qué? Mujer serpiente. ¿Sí podemos ver ahí la serpiente, la cola, cómo le sale? Ahí por abajo. Sí se puede observar más o menos cómo es una figura de una serpiente. Ok. Significa mujer serpiente. En la mitología mexica es una diosa del nacimiento, patrona de los médicos, Yatsiri, de los sangradores, de las parteras, de los cirujanos y de los que daban remedios para abortar. Guía recolectora de las almas. De igual modo se consideraba la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. El término también fue utilizado en la sociedad azteca para referirse al jefe de los ejércitos. Dicho puesto era el segundo en importancia y en la estructura política, semejante al de un presidente o primer ministro. También era llamada Cuilatzli Yoacihuatl, que significa mujer guerrera y amante de los guerreros. Otra falla técnica, ok. También era llamada nuestra madre Tonatzin y Huitzilnicuatec, que quiere decir cabeza de colibrí. Ok. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Si quieren aquí la pasamos, a ver si se alcanza a ver aquí. No sé si la puedan ver. Es la siguiente. Le voy a dar lectura en lo que carga de nuevo el cañón. Dicen que siempre que vengo falla el cañón, yo no sé por qué. Ahora fue la compu. Bueno, algo falla. Bueno, esta es Chicomecoatl. ¿Ok? Que en náhuatl se pronuncia Chicomecoatl. Ok. Quiere decir, ojalá lo puedan ver, 7 serpientes. 7 serpientes. Eso quiere decir, ¿ok? Era la diosa mexica de la substancia, en especial del maíz. Principal patrona de la vegetación y por extensión diosa también de la fertilidad. El culto a Chicomecoatl, sobre todo durante el periodo cultural medio, su culto se centraba en el mes, septiembre, para acabar pronto. Entonces los altares de las casas eran adornados con plantas de maíz, y escuche bien esto, y en los templos se bendecían sus semillas, mientras le era ofrecida en sacrificio una joven decapitada, que representaba a la diosa, cuya sangre se vertía sobre la estatua de la diosa Chicomecoatl, mientras que su piel era desollada, o sea, se le quitaba la piel completa. ¿Y saben qué hacían con esa piel? Con esa piel se vestía el sacerdote para hacer el culto. No suena muy piadoso, ¿verdad? Por otra parte, Gilonen también recibía sacrificios humanos el 24 de junio. ¿Para qué? Para conseguir una cosecha abundante. Estos eran los cultos que se hacían a Nuestra Señora de Guadalupe. Ok. Apocalipsis 12:19, por favor. Apocalipsis 12:19. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? ¿Quién es la Biblia más rápida de Cacuntitlán? 12:9, perdón. Apocalipsis 12:9. A ver, que lo lean. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿La qué? La serpiente antigua, ¿Y cómo se llama? que se llama Diablo y Satanás, Ajá, ¿y qué más? el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira cómo se llama aquel que engaña al mundo entero. Llevando a la idolatría. La serpiente antigua. Así que cuando vea usted simbolismos de serpientes, ¿verdad?, que son muy usadas en la cultura hispánica, o quizás vea usted dragones característicos de la cultura asiática, ya sabe usted verdaderamente quién están adorando.
Ya sabe usted el trasfondo de las cosas y cómo Satanás engaña a las personas. Porque recuerde usted que Satanás dijo para sí, seré como Dios. Desde que él pecó, quiso ser como Dios. Y como a Dios se le adora porque él es digno, así el indigno diablo quiere adoración también. Pero lo triste es que las personas lo adoran. Algunos por ignorancia quizás, otros en plena conciencia. Cualquiera que sea el caso, sepa usted a quién está venerando y adorando verdaderamente. Repito, esta información no es para ofender a nadie, sino para que se deje de ofender a Dios. Para que con pleno conocimiento de la verdad sepa usted qué hace y para quién lo hace, de dónde viene, a qué se refiere y cuál es el trasfondo de todas las cosas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin duda el Señor tiene buenas razones para mandar tales palabras al profeta Oseas. Esto conformaría un cuadro efectivo de la inmerecida bondad y de la paciencia inagotable del Señor, pero así también de la perversidad e ingratitud de Israel. Ok, explico esto con el siguiente texto. Hechos 17:30, para que vea usted que siempre el Antiguo Testamento descansa en el Nuevo. Dice Hechos 17:30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Dios pasa los tiempos de la ignorancia, pero para que los hombres se puedan arrepentir. Mira, Dios manda a sus siervos para que prediquen la verdad, para sacar a la luz lo escondido, para que usted pueda ver las cosas como las ve Dios. Y no es cosa ligera el pecado de idolatría. Hundió a Israel en las más terribles miserias y con los indeseables y severos juicios de un Dios celoso, que no está dispuesto a compartirte con nadie. ¿Por qué? Porque te ama, porque te valora, porque te respeta. Como vimos, la diosa Tonantzin y cualquier otro dios no tenía inconveniente, ¿verdad?, en que se combinara adoración con otros dioses, con otros cultos y veneraciones. Lo mismo hoy en día se hace. O se venera muchos dioses, santos, vírgenes, la Virgen Morena, la de Guadalupe, la Virgen María, lo que sea. Hay un politeísmo de igual manera. Hasta aquellos también que mezclan todo tipo de filosofías, religiones y sectas. Por ejemplo, el ecumenismo, ¿verdad? ¿Quién me dice qué significa ecumenismo? Mezcla de catolicismo con cristianismo. Ok, ¿qué más? Muy bien. Es una mezcla también. Una mezcla de todas las religiones, muy bien. A ver, hermano J, en hebreo, dígamelo. Ok, el ecumenismo, fíjese cuál es la definición del diccionario. Dice, ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. Uy, qué bonito suena, ¿verdad? Pero detrás de todo esto está el engaño. Se busca unificar a cristianos de todo tipo de denominaciones, sin importar si viven o no la palabra. Pero también a los católicos, como decía la hermana, mormones, testigos, judíos y hasta el Islam. Yo no sé si usted lo sepa, pero tienen unos radicales islamistas que son secuestradores, que son asesinos, que son unos rebeldes radicales que se hacen llamar cristianos, no se hacen nombrar la Santa Trinidad, imagínese usted. Y también ellos los buscan unificar. Pero la verdad es que ya en la práctica el ecumenismo fue más allá, pues ya incluye la adoración oriental, tales como el hinduismo y el budismo. Y vemos que así fácilmente las personas son engañadas. Y hoy, al igual que antes, mientras más sepas de diferentes religiones, ¿verdad?, como que más alabado eres. Se presume de ser más culto, de entender más, de conocer más ciencia. Ahí los masones, ¿verdad?, ven y te vamos a enseñar las ciencias ocultas. Vamos a estar por encima de simples e ignorantes cristianos. Bueno, esto y que te compartan con alguien es lo mismo. La religión te comparte y no tiene problema con ello, ¿verdad? Las sectas igual, el ecumenismo igual, y puede ser de muchos y de muchas, y pareciera que entre más mejor, así como la esposa adúltera de Dios, ¿verdad?, que entre más la amaba a Dios más se corrompía, y más adúltera y fornicaria era. Bueno, por eso el celo de Dios, de un Dios de amor, que es amoroso, paciente, noble y fiel,
No, Dios no te quiere compartir con nadie porque Él te valora, te ama y te respeta. Por eso te quiere para Él. Yo le pregunto a las mujeres, ¿qué pensarías de tu esposo si Él te quisiera compartir con otros hombres? ¿Cómo te sentirías? ¿Será eso valorarte? ¿Amarte? ¿Respetarte? Si te dijera, mujer, te amo, pero ve y revuélcate con otros hombres, ¿será eso verdadero amor? Evidentemente no, ¿verdad? Bueno, en una figura espiritual, un Dios fiel quiere que su esposa sea fiel, que su iglesia sea fiel, que sus hijos le sean fieles y que todos los hombres le sean fieles y agradecidos por su grande amor. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo pagarle con tal moneda de ingratitud e infidelidad a aquel que te amó tanto, que menospreció su vida por salvar la tuya? ¿Cómo ser idólatras? ¿Cómo adorar a otros dioses que lo provocan a ira? ¿Cómo darle la espalda adorando a la serpiente antigua, al engañador y al padre de mentira? ¿Cómo traicionarlo como Judas y cambiarlo por unas monedas de plata? Mira, a veces nos escandalizamos con la perversidad de los hombres, pero ¿no será esta la mitad de aquella con que nosotros probamos la paciencia del Señor? Quizás dices, no soy tan malo, no soy secuestrador, no soy asesino, ratero. Pero mira de qué manera tan detestable ve Dios el pecado de idolatría. Y quiero enfatizar aquí también el pecado que de igual manera Oseas y su contemporáneo profeta Amós denunciaron. Sí, hablo del pecado de idolatría más exaltado el día de hoy, que es el amor al dinero, el materialismo y el Dios el éxito. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Avaro es una persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, sin el anhelo de compartirlas. O sea, cuando solo trabajas para ti, cuando solo vives para ti, piensas en ti y ves la necesidad ajena, pero no te importa. Con lo que tienes puedes ayudar, pero no ayudas porque quieres más para ti. El anhelo egoísta de querer más y más. Y no te importa cuando necesita a tu prójimo. Tú solo piensas en tus comodidades, en tus lujos, y puedes ver la necesidad, pero con todo no haces nada. Y esto es peor cuando tus necesidades están suplidas y con todo no quieres compartir. Y aclaro aquí que la Biblia también condena dar a aquellos que no quieren trabajar. No creo que aquí se confunda, ¿verdad? Y aquí se agarre el perezoso para decir, ¿ves? Me tienes que dar limosna, me tienes que compartir. Mira, si la persona está sana, fuerte y puede trabajar y valerse por sí misma, pero no quiere trabajar, a tal persona no debe ayudársele, porque se le hace mal en vez de un bien. La Biblia enfatiza diciendo, el que no trabaje, que no, ¿qué? Que no coma, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Pero si hay enfermedad, si hay dificultades, necesidades apremiantes, carestía, malas rachas, o simplemente Dios pone en tu corazón ayudar, pero por avaricia no lo haces, tú eres un idólatra también. Porque amas más el dinero que a Dios, porque pones por encima de Dios al dinero, porque valoras más el dinero que un Dios que fue misericordioso, que visitó a los enfermos, a los encarcelados, a las viudas, al necesitado, al pobre y al desvalido, y nos ha dado ejemplo para seguir sus pisadas. Por eso dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué te sirve tanto sacrificio, matándote horas trabajando, si cuando tienes dinero no ayudas al necesitado? Oseas 2, 5, 8, por favor. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dieron mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Ves? Dios fue el que te bendijo.
Dios fue el que permitió que te fuera bien, que tengas trabajo, que tuvieras trabajo, que te vaya bien, que tengas dinero de sobra, pero no reconoces que todo viene de Él. Tu dinero lo has usado para servir a otros dioses, a los Baales, a Baal, al Baal del dinero, al Dios el éxito, al Dios el materialismo, al Dios el egoísmo, el vicio, al Dios la comodidad, al Dios el hedonismo, al Dios el placer. Y aquí va desde aquellos que se gastan el dinero que Dios les da en imágenes, veladoras, muñecos, ídolos, supersticiones, hasta aquellos que adoran al Dios vanidad, o al Dios el vicio, el cigarro, el alcohol, el egoísmo, el Dios que sea. Mira, a veces hay personas en verdadera necesidad y con 200 o 300 pesos pudiera comprársele una despensa con fruta, verdura, cosas nutritivas, pero no se los das. Ah, pero no se trate de gastar en alcohol, ¿verdad? Porque se puede ir ahí el salario de todo el mes. ¿O qué tal en cigarro? Los días fueron los clientes a la casa. Yo no sabía ni cuánto costaba eso. Y le pregunté, tenían ahí una cajetilla de cigarros. Le pregunté, oye, ¿cuánto vale tu cajetilla de cigarros? ¿Cuánto vale una cajetilla de cigarros? ¿Quién sabe? 70, me dijo él, 50 pesos. 50 pesos. Y hay personas que compran una cajetilla al día. Se gastan 50 pesos en su propia muerte. Diario. Pero si alguien con verdadera necesidad te dice, oye, préstame 200 pesos, te los pago después, tú endureces el corazón y no se los das. Y así pudiéramos poner 1000 ejemplos de avaricia. Pero en resumidas cuentas, es todo aquel que puede ayudar, pero no lo hace, porque quiere todo lo que Dios le ha dado para él. Piensa que es de él, que él se lo ganó, que él lo logró y que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Pero hay otro tipo de idolatría también, que ofenden sobremanera a Dios. Otro tipo de infidelidad, de adulterio y fornicación espiritual, que Dios denuncia con indignación. ¿Sabe usted qué es? El amor al mundo. Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es la esencia de lo que denuncia Dios, el adulterio espiritual, todo aquello que compete al mundo. Ok, ¿qué es el mundo? ¿A qué nos referimos cuando decimos mundo? A todo aquello que te aparte de Dios. O sea, todo lo que hay en este mundo que te lleve al deseo carnal, al deseo pecaminoso, a quebrantar tu conciencia y la ley moral de Dios y a contristar el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, la televisión. Honestamente, ¿quién me dice aquí, quién se levanta y me da una cualidad de la televisión? ¿Qué tiene de bueno la tele? Yo pregunto. Todo el mundo la sabe en el mismo momento que pasa. Pues Información. las noticias nada más. Las Una noticias. noticia que beneficie nada más. Porque hay otras noticias que pura muerte, puro secuestro, pura... Noticias. Vamos a ver ahorita eso de las noticias. Documentales, muy bien. Algunos dirán documentales, National Geographic, etcétera. Pero honestamente no está en ello, hay corrupción. No está en estos documentales, hay erotismo, sensualidad, pornografía disfrazada de cultura. Y aparte, ¿solo se ve eso, honestamente? ¿O de ahí te gana la tentación para ver algo más? ¿Y qué en los comerciales? ¿Y qué si mejor le cambias para no ver el anuncio? Porque ya con el controlcito, pues fácil, ¿no? Otros dicen las noticias. ¿Y no es lo mismo? Pura violencia, amarillismo. Por lo demás son puras mentiras. ¿Tú crees que estás informado? Por favor. Estás informado de mentiras. Te dicen lo que quieres creer o lo que ellos quieren que creas. Esa es la verdad. Jamás te dirán la realidad de las cosas. La tele es un medio de manipulación masivo. Es la mejor arma de Satanás para destruir a las familias, para meter inmoralidad, homosexualidad, pornografía, odio, violencia, rencor, mafia, adulterio, fornicación,
modas, vanidad y un sinfín de males al hogar y así destruir a la familia. Yo les pregunto, ¿tú dejarías que en tu sala, frente a tus hijos, llegaran un par de desconocidos y tuvieran relaciones sexuales? No, ¿verdad? Suena grotesco y vulgar, ¿no? Inmoral. No dejaríamos que eso pasara. Yo creo que lo sacamos a patadas. Ah, pero si es a través de la tele, entonces sí que lo vean. Ahí en la novela a las 6 de la tarde, ¿verdad? Si es a través de la tele, ahí no pasa nada. Que se estén manoseando, que se estén besuqueando, que pasen ahí la escena erótica de fornicación y adulterio. Ahí no pasa nada. O tú no dejarías que en tu cuarto mataran a una persona, ¿verdad? ¿Tú dejarías que en tu cuarto asesinaran a alguien y que tus hijos lo vieran? ¿Dejarías que eso pasara? No, ¿verdad? Ah, pero si es a través del cajón del diablo. Ahí en la megapantalla, ¿verdad? Que cubre casi la pared del cuarto. Ay, no pasa nada. ¡Ay, que los maten a todos! ¡Que se llene de sangre, de violencia, de mafia la pared! Y todo lo que proyecta ahí. ¿Qué más? La música del mundo, que te lleva a la violencia de una manera gráfica y descarada. Al sexo ilícito. A exaltar las pasiones de los jóvenes, a desbordar los deseos carnales, a la lujuria, al odio, a la depresión, al rechazo, al escarnio y a la sensualidad. Amor con el mundo. Mira, ayer iba yo camino allá a un pueblito que se llama Guadalupe, allá en Puebla. Hay una misión ahí. Me llevé a 2 hermanos que recién entraron a la iglesia, vienen de otro movimiento donde... Bueno, salieron de ahí porque vieron cosas que no eran bíblicas, vienen con nosotros y están muy contentos y tienen muchas ganas, mucha hambre de servir a Dios. Me los llevé conmigo. Son 2 hombres ya maduros. Entonces, uno de ellos me venía platicando, veníamos platicando también así de la música, y uno de ellos me venía platicando, porque allí en Cuernavaca apenas estoy haciendo unos panorámicos ahí, de un artista que se llama Maluma. No sé si lo han conocido o visto, por ahí. Maluma. Nada más echa el nombrecito, Maluma, mal humano. Toda la maldad del humano ahí. Bueno, él me decía que hablaba con una mujer, con una madre, y que su hija, adolescente como de 12 años, estaba escuchando la música de este hombre. Y en eso ella se sentó ahí un ratito con ella y empezó a escuchar la letra. Bueno, me da hasta pena decirlo, pero ¿sabe qué decía la letra? Báñate en mi semen. Imagínate nada más. Y eso están ahí las niñitas cantando y repitiendo. Y bueno, y te platico ahí lo que estaba escuchando yo el otro día que fui allá al mecánico. Una música así como tipo violenta, no así como el cartel de Santa, que te lleva ahí a la violencia, y a una cosa horrible, se sentían las vidas tinieblas, pensé que había entrado yo al infierno. Y estaban hablando con una letra horrorosa donde hablaba hasta de tener sexo con la madre y unas cosas aberrantes, así se lo puedo decir, aberrantes. La música del mundo, ya gráfica, descarada. No, ya no hay mensaje subliminal. Antes nos escandalizábamos que si ponías la canción de Gloria Trevi al revés y salía ahí una adoración al diablo. Ahorita ya la adoración al diablo es al derecho, al revés, para arriba, para abajo, como sea. La gente la canta y se emociona con ello. ¿Qué más? Las modas. Ya no importa que los jóvenes se vistan como mujer. Nomás ahorita en la esquina vimos a uno, ¿verdad? Me dice Pablo, parece una señorita. Un short que parecían una falda y con unos mayones pegaditos debajo. Con su sombrilla. Ah, sí, muy barbón y cejudo para acabarla de amolar. O sea, no importa que los jóvenes se vistan como mujer. Si está de moda, es aceptable. Si hombres pervertidos, homosexuales y depravados ponen las modas, no importa que sean pederastas, hay que seguirlas. No importa si me veo ridículo, con tal de estar a la moda. Mira cómo se visten los hombres hoy. Se ponen bermudas que parecen capris de mujer, hasta con moñito. Usan pantalones ajustados, hazme el favor. Como las mujeres, parece que se los meten ahí con mantequilla. Llenos de colores afeminados. Tú vas a una tienda y ya no sabes distinguir si estás en la sección de hombres o de mujeres. Han feminizado a los hombres.
Y ellos han renunciado a su dignidad de hombre tan solo por estar a la moda. Amor al mundo, dice Dios. Enemigo de Dios. Adúltero y fornicario espiritual. Prefiere seguir las modas de hombres perversos que a un Dios de amor que te ha cuidado, bendecido y amado. ¿Tú crees que todo esto no lastima el corazón de Dios? ¿Tú crees que esto no le duele a Dios? ¿Que lo cambien por cualquier cosa? Y aún por cosas tan degradantes. Amor al mundo, amistades, un novio, una novia, la tele, ropa, fiestas, cine, tu trabajo si este no honra a Dios, y todo lo que manche tu conciencia y vaya en contra de lo establecido por un Dios santo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo esa serpiente antigua, bajo el maligno. Así es, el mundo entero está bajo la influencia del diablo, del maligno, del engañador. Ok, veamos qué pasará con estos idólatras de corazón. ¿Cuál será el fin de estos que adoran a dioses ajenos? Al Dios el dinero, al Dios las modas, en vez de un Dios vivo y verdadero. Y que son adúlteros y fornicarios espirituales. Y que han dejado a Dios por irse en pos del pecado. Y que han amado o aman actualmente al mundo. Regresamos a Oseas, por favor. Regresamos a Oseas, por favor. Ahí en el 9. 1:9 dice: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, o sea, su vergüenza. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ah, no quisiste reconocer que era Dios el que te lo daba. No quisiste creer que Dios debe respeto y reverencia. No quisiste creer que Dios merece fidelidad. No quieres reconocer que solo a Él debemos amar, respetar y adorar. ¿No crees que debes hacer misericordia con el dinero que Dios te da, que no es tuyo, que viene de Dios, y aun los dones que Dios te ha dado vienen de parte de Dios, y que Dios te los ha mandado para que entonces puedas bendecir a los demás? ¿No lo crees? Dice Dios. Entonces vendrá el castigo, vendrá el juicio, vendrá la necesidad. Para ver si así entiendes que todo viene de parte de Dios y que todo lo que Dios te da es para que con eso lo honres y lo uses para lo bueno y no para lo malo. Lo uses para extender el reino de Dios y no el reino de las tinieblas. Y que lo uses para serle fiel y no para ser un adúltero espiritual. ¿Qué más aprendemos del primer capítulo de Oseas? Que el profeta muestra la ruina del pueblo en los nombres puestos a sus hijos. Fíjate, él predice la caída de la familia real con el nombre de su primer hijo. Lo llama Jezreel, que significa dispersión. Predice que Dios abandonará a la nación con el nombre de la segunda, Saló Ruama, que significa no amada o no compadecida. Mira, la verdad, aquí lo sabemos, ya hemos estudiado varios temas al respecto, el Antiguo Testamento, ya lo he explicado, quizás Leo también se los haya explicado. Cómo se corrompió el pueblo de Israel, Judá, cómo se volvían a Dios y después lo volvían a dejar. Y después Dios levantaba un hombre para liberarlos cuando clamaban a Dios, ¿verdad? Pero los hombres volvían al pecado, volvían a la idolatría, volvían a apartarse de Dios, volvían a darle la espalda a Dios. Venía juicio, los llevaban cautivos nuevamente, venían los otros y los empezaban a hostigar. Y entonces el pueblo clamaba, Dios levantaba otro hombre y los liberaba de las manos del enemigo, de los asirios, o ahí de los pueblos vecinos, ¿verdad? De los egipcios, de los, de todos los enemigos de Israel. Y después, ¿qué hacía el pueblo de Dios?
volví a lo malo. Y así fue toda la historia. Hasta que finalmente llegó el juicio. Mira, la verdad es que Dios mostró gran misericordia para con su pueblo. Pero Israel, el pueblo de Dios, abusó de sus favores. Pero ¿y tú? ¿Has agradecido la bondad de Dios? ¿O eres ingrato? Ingrata, quejoso, amargado, traidor, idólatra, adúltero espiritual. Y como ves que no ha llegado el juicio de Dios a tu vida, piensas que nunca llegará. O quizás sí, ya estén algunos juicios, pero como humanamente hablando los aguantas, dices, aún no me vuelvo a Dios, todavía resisto. Y abusas de su bondad, de su paciencia y longanimidad, que significa retrasar el castigo. O quizás ya te quebrantó, pero con todo sigues endurecido de corazón, sin entender que Dios precisamente castiga por amor, por llamar tu atención, para que vuelvas los ojos al cielo y entiendas cuánto le has ofendido a aquel que tan solo te ha amado. La verdad es que estamos a veces igual que el pueblo de Israel, hermanos. Quizás muchos aquí estén perdidos en sus sufrimientos y miserias, sin contemplar lo que Dios ha sufrido por ti y por amor a ti. Y aún lo que te aguanta, y aún lo que te soporta, y aunque no importando tus infidelidades, que te vas al mundo, que rechazas a Dios, que te revuelcas en el pecado, con tus amantes espirituales, con tus pecados favoritos, y aunque sabes que por eso crucificaron a Cristo, no te importa. Y con todo te vas cual esposa infiel tras tus amantes. Tras tus amantes espirituales, así como esa esposa ramera, la que describía a Dios, que con el primero que pasa, con ese se iba. A veces así es el hombre en su infidelidad para con Dios. Con lo primero que se te presente, con la primer tentación del día, con el primer pecado que esté a la puerta, con la primera oportunidad para pecar en el día, con esa te vas. Con esa pecas, con esa adulteras, con esa ofendes a Dios. Parece que están en una competencia de quién ofende más a Dios, de quién lastima más el corazón de Dios, de quién indigna más a Dios. Así es. Quizás hoy tú puedas ver que Dios ha sido fiel contigo. Pero si somos honestos, hemos abusado de sus favores. Ciertamente el pecado aleja la misericordia de Dios, aún de Israel, aún del pueblo profesante de Dios. Sí, aunque te digas cristiano, aunque vengas a las reuniones, aunque hayas aceptado a Cristo 200 veces, aunque ya te hayas bautizado y en 3 denominaciones, si vuelves al pecado, la misericordia de Dios se aleja de ti. Se niega la misericordia que perdona y no se puede esperar ninguna otra misericordia. Y aunque por la incredulidad algunos son cortados, lo que es verdaderamente cierto es que Dios tendrá de todos modos una iglesia, un remanente hasta el fin de los tiempos. Porque nuestra salvación se debe a la misericordia de Dios. No es ningún mérito humano, no es ningún mérito nuestro, no es que en ti y en mí haya algo bueno que le sirva a Dios. Y la única salvación segura es de la cual es Él el autor, y si Él obra, nadie puede impedirlo. Mira, el rechazo temporal de Israel está representado por el nombre de otro hijo. Llámalo Loami, dijo Dios, que significa no mi pueblo, o no pueblo mío. El Señor desconoce toda relación con ellos. En las palabras de Jesús, diría ahí en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Sí, muy cristianos. Sí, muy religiosos. Sí, echando muchos demonios fuera. Sí, muchos milagros. Pero haciendo lo malo. Hacedores de maldad. Impuros de corazón. Sí, mucha religión, pero infieles. Adoraban a varios dioses. Querían de Dios, pero también del pecado.
también un poquito del mundo, también un poquito de resentimiento, también un poquito de tibieza, también un poquito de egoísmo, también un poquito de amargura, también un poquito de esto, también un poquito de lo otro. No, nunca os conocí. Nunca fuiste completamente mío, nunca me diste del todo tu corazón, nunca tuvimos una verdadera relación de amor, te dirá Dios. No te enamoraste de mí, no lo dejaste todo por mí, no me seguiste solo a mí, apartaos de mí, nunca os conocí. Porque Dios conoce a los suyos. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque le aman. Y nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Pero ser sacados del pacto se debe a que nosotros primeramente quebrantamos la ley de Dios. Y a nuestra necedad. Y nunca a la fidelidad de Dios. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pues como lo vemos en este libro, ¿verdad? Y quizás en nuestras vidas mismas, la misericordia de Dios es siempre recordada en medio de la ira. El castigo no será total, tampoco definitivo. La misma mano que hirió se estira para sanar, porque es siempre por amor a las almas eternas que Dios llama su atención. Y es que honestamente, cuando todo sale bien, Dios no existe, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de Dios cuando hay trabajo? ¿Quién se acuerda de Dios cuando hay bendición? ¿Quién se acuerda de